Contar Marianela de qué va en este caso, pero si hay algo que celebro, que se dio por ejemplo días atrás, es poder cotejar un hecho actual, por ejemplo que concierne en este caso a los montevideanos, con el mismo hecho pero con la perspectiva de 50 años antes, 50, por ejemplo. 60 años. Más, ahí antes, está, más mitad todavía. del siglo pasado. Y vos sabés que el problema del tránsito que pasa aquí en Montevideo, también en el interior del país, en algunas ciudades, también ocurría en la década del 50, Cristian, este congestionamiento, por ejemplo, de la Ciudad Vieja. Bueno, en la Ciudad Vieja, que es muy difícil de transitar, porque bueno, allí hay una zona, un polo laboral muy importante, ¿no? Una cantidad de oficinas, organismos y demás, calles muy estrechas, que también, no están, digamos, adaptadas para tránsito, que a veces es pesado, pero estas preocupaciones que tenemos hoy, a 14 de enero de 2016, no surgieron hace poquito. Ya estaban en los años, ¿qué? ¿50? En los años 50, y tenemos un pequeño video, pequeño fragmento que lo vamos a comparar con lo que pasa ahora en la actualidad, que es lo mismo, es similar. En el video de la década del 50 habla Juan Escaso, el arquitecto. El arquitecto Escaso. Juan Escaso, que era uno de los principales en ese momento de la intendencia. Pero responsable de la construcción del Estadio Centenario. Del Estadio Centenario, de muchos parques también de aquí de la ciudad de Montevideo. Nunca vi, más allá de alguna fotografía, un testimonio del arquitecto Escaso. Acá lo vas a tener en exclusiva. Para aquellos que celebraron días atrás cómo cotejamos la realidad de la basura de Montevideo de 2016 a 1950, otro aporte de Buen Día Uruguay. Bien. Parece que los temas de hoy, los problemas de hoy... Son los mismos de antes. Parece que son los mismos de antes. Vamos a ver, tránsito en la Ciudad Vieja. Refiriéndose a este crítico problema urbano, dice el arquitecto don Juan A. Escaso. El problema de la ordenación del tránsito urbano no es un problema aislado, es una parte de un problema más general y complejo, la organización urbanística de la ciudad vieja. Por un lado resultó como muy interesante ver un video de algo que tiene alrededor de 60 años, ¿no? Y donde ya en aquel momento se planteaba el tema de los problemas de la congestión y de qué cosas podía uno hacer para tratar de disminuir esa congestión. O sea que el problema del tránsito no es un problema que surge actualmente, sino es un problema que siempre ha sido una preocupación de las autoridades, y no solo una preocupación de las autoridades acá, sino que el problema del tránsito y del transporte es una preocupación en todas partes del mundo. Probablemente en la época aquella del video, lo que se hacía, y sobre todo basado en lo que era la escuela americana, era decir, bueno, para poder gestionar mejor el tránsito, yo lo que tengo que hacer es aumentar la capacidad de las vías, hacer vías más anchas. Eso en un momento determinado se vio que ya no funcionaba, que si uno iba ensanchando las vías, lo que hacía era generar cada vez más vehículos, y que era una batalla que estaba perdida antes de empezarse a pelear. Y entonces, digamos que de 20 años para acá, 20, 25, depende de los lugares, en lugares los problemas son más graves que en otros, se ha empezado a hacer una apuesta muy fuerte a lo que es el transporte público. Es decir, tratar de mejorar los problemas de la conectividad, tratando de que la gente no vaya a trabajar en su auto, sino que vaya a trabajar en el transporte público, y de esa forma apuntar a disminuir la congestión. No es una cosa para nada fácil, porque en muchos casos la gente argumenta que como el transporte público funciona mal, no lo usan, y entonces el transporte público simultáneamente no tiene suficientes incentivos para mejorar. Entonces es un tema que es complejo, pero no es complejo acá en Montevideo, es complejo en muchas partes del mundo. La ciudad vieja podrá ser así una nueva ciudad, y una de las zonas más aptas y bellas para vivir, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu, es decir, para la vida integral.
Señores, Uruguay Excelente, al día, excelente. Uruguay al día. Buen día, Uruguay al día. Gran trabajo de Nela Lugano y de nuestro sabueso del archivo. Sí, así se llama. nada Así más. nomás. No tiene nombre ni apellido. Hay Perdón, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pero no, porque estábamos viendo algo en HD y él es de H, Darwin Hermida. Sí, ¿Sabes cómo le tenemos que poner a él? ¿Qué le ponemos? ¿Un hombre en alta definición? pero no, en realidad hay una cuestión que va más allá de encontrarte casualmente con algún material. Va la perseverancia en bucear en el archivo, en dedicarle tiempo por amor a lo que hace, encontrar ese tipo de cosas. Darwin, contanos por favor, no la procedencia, yo no quiero saber tu fuente, yo sé que has incluso revisado volquetas. No, invirtió mucho dinero también. Sí, has picado ladrillos de construcciones buscando latas con estos informativos, pero Uruguay al día, contanos algo de este noticiero, de qué época es. Yo no tengo muy claro cuándo empezó, pero supongo que en finales de los 40, los que tengo registrados yo por lo menos son de finales de los 40 o mediados de los 40, y se extendió convivió con la televisión mucho tiempo. Claro, porque cuando comenzaron a proyectarse no existía la televisión. Esto se emitía en los cines. Claro, se emitían en los cortos antes de las películas. Claro, seguro. pero hay algunos que son de finales de la década del 60, que ya le había cambiado un poco la locución, pero seguía manteniendo el estilo que tenían al principio. ¿Podemos difundir tu canal en YouTube? Porque para mí es adictivo. Adictivo. El otro día subí una imagen de Piriápolis, del Hotel Argentino. La retuiteé. Yo también la compartí en las redes. ¿Qué sería? ¿El año 40 quizás? Sí, a color. A color, A color. era color, un video de color. Impresionante. También un desfile de carnaval. Hay temas hombre. de futboleros también, hay un montón. Hay. Seguiremos haciendo informes especiales gracias al aporte del talentoso Darwin. Bueno. Enorme, Darwin. Enorme. Enorme que el sábado está cumpliendo un año más. Un año más. Finalmente. Acá Ahí está la está. de Mirá lo que Piriápolis. es. Mirá. Mirá lo que es. ¿Qué año dijiste que era esto? ¿40 ahí? No tengo muy claro el año, pero es Década del 40. década del 40, sí. Década del 40 con los edificios emblemáticos que ya en esa época obviamente tenía Piriápolis, construido mucho tiempo antes por Piria.